Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 26 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del profeta Amós, capítulo 6, versículos 1 a 7. En la época de Amós en Israel había bienestar, paz, prosperidad, pero también muchas injusticias. En la lectura del domingo anterior, el profeta había levantado su voz contra los comerciantes que extorsionaban y engañaban a los pobres. En el pasaje de hoy, él ataca a los dirigentes políticos, los aristócratas y los ricos que viven en lujosas casas de piedras talladas en la ciudad de Samaria. Hay de los que se sienten seguros en Sión y confían en el monte de Samaria. Se acuestan en camas de marfil, se apoltronan en sus sillones, comen carneros del rebaño y terneras del establo. Cantan al son del arpa, inventan, como David, instrumentos musicales, beben vino en copas, se unen con perfumes exquisitos y no se apenan por la ruina de José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los libertinos. El pueblo de Israel pensaba que por tener riqueza, prosperidad y comodidades estaban a salvo. Incluso que Dios los premiaba porque el bienestar, la suerte y la abundancia de bienes eran considerados signos de su bendición. De hecho, la primera vez que aparece en la Biblia la palabra hebrea kesef, que significa plata o dinero, es con Abraham. Él era bendecido de Dios, él poseía muchos rebaños, plata y oro. También Isaac sembró en aquella tierra y ese año cosecharon un 100%. Y Jacob tuvo innumerables propiedades, bueyes, asnos, rebaños, hombres, siervos y siervas. Y un salmista promete al justo: en tu casa habrá riquezas y abundancia. Por el contrario, la pobreza era considerada como una desgracia, fruto de la pereza, la ociosidad y el libertinaje. Los profetas cambian la perspectiva sobre la riqueza porque no siempre ella es el producto del trabajo honesto y de la bendición de Dios. La abundancia innecesaria hace que el hombre se vuelva orgulloso, seguro de sí mismo y sensual. Compartir la riqueza con los necesitados es una forma de evitar la soberbia. Recordemos que las grandes ciudades habían sido destruidas a causa de su soberbia, y esto le va a pasar al pueblo de Israel. El marfil era un lujo importado, era raro y extremadamente caro. Incluso una pequeña cantidad de marfil simbolizaba riqueza, y algo tan extravagante como una cama de marfil mostraba el grado de desprecio de recursos que se hubieran podido utilizar para atender las necesidades de los pobres. Amós denuncia la vida disoluta unida a la indiferencia ante el dolor del hermano, que pertenece ellos también a la casa de José, y este es el denominativo para el reino del norte. La desigualdad social rompe la fraternidad y hace que Dios grite por boca del profeta. Amós siente repugnancia por los festines y eleva una serie de sátiras. Él no soporta ver a estos vagos que banquetean, organizan fiestas y la pasan bien mientras los obreros explotados trabajan en sus campos desde el amanecer hasta la noche por un salario insignificante. La amenaza hecha por el profeta se cumple tan solo unos años más tarde, en el año 722 a.C., cuando el rey de Asiria tomó Samaria y a los israelitas los llevó cautivos a Nínive. De este modo se acaba la juerga desenfrenada de los ricos y poderosos. También Jesús sabía que la codicia por los bienes de este mundo y la riqueza eran obstáculos casi insuperables para entrar en el reino de los cielos. La segunda lectura es de la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 a 16. El autor escribe a Timoteo, obispo de Éfeso, y está preocupado porque en la comunidad cristiana hay falsos maestros que difunden doctrinas extrañas que causan daño a los cristianos.
En la última parte de la carta se describen los vicios de estas personas. Están cegados por el orgullo, no entienden nada. Lo peor es que consideran la religión como una fuente de lucro. La carta dice, el amor al dinero es la raíz de todo mal. El pasaje de hoy comienza después de esta observación. El apóstol recomienda a Timoteo que permanezca lejos de estos males. Tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Busca la justicia, la devoción a Dios, la fe, el amor, la paciencia, la bondad. Pelea el noble combate de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual te llamaron cuando hiciste tu noble confesión ante muchos testigos, en presencia de Dios que da vida a todo, y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato con su noble confesión. Te encargo que conserves el mandato sin mancha ni tacha hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo, quien será mostrado a su tiempo por el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. El texto propone una lista de virtudes para que cada cristiano pueda reflexionar sobre su vida espiritual, pero en especial quien tiene bajo su responsabilidad una comunidad cristiana tendría que meditar y asumir estas virtudes. Al final de la lectura, el autor vuelve sobre el problema que más le preocupa, las doctrinas falsas que pueden infiltrarse en la comunidad cristiana. Por este motivo llama a Timoteo a conservar irreprochable y sin mancha el evangelio que le fue anunciado. El evangelio es de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. En este capítulo aparecen dos parábolas muy semejantes que tratan de la gestión de los bienes de este mundo. Recordemos que la didáctica rabínica utilizaba dos relatos que trataban de la misma temática llamados dípticos, para que con la repetición las enseñanzas quedaran bien fijas en la memoria de sus oyentes. En la primera parábola que hemos explicado el domingo anterior, se hace referencia a un hombre sabio, un administrador astuto, que había renunciado a la parte que le correspondía por el ejercicio de su administración y la utilizó para ganar amigos. Jesús invitó a sus discípulos a tener la sabiduría de este administrador porque el dinero pierde su valor, los frutos de la tierra se pueden dañar, pero los amigos que han sido beneficiados serán quienes den testimonio aquí y en el más allá. Por tanto, serán también quienes acogen en las moradas eternas. En la segunda parábola, que es el texto de hoy, aparece un personaje que no es sabio para nada. Es estúpido. No piensa en la vida futura, sino solo en el presente. No se da cuenta que la vida tiene principio y fin y que un día no tendrá necesidad del dinero, sino de los amigos. Y no tenerlos en ese momento es muy dramático. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús contó esta parábola. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamerle sus heridas. Como siempre, sigo las enseñanzas del padre Fernando Armelini, pero hoy luego casi al pie de la letra porque es bellísima la explicación que él propone para esta parábola. Aparecen en escena los dos primeros personajes de la parábola. Veamos el primero. Él no tiene nombre, sino que se identifica mediante un adjetivo, el rico. En el título que aparece en la Biblia de Jerusalén dice el rico malo y Lázaro el pobre, pero en el texto en ningún lado se dice que el rico era malo. Desafortunadamente,
Es en nuestra mente donde aparece la división entre ricos buenos y ricos malos. Pensamos que los buenos son quienes disfrutan de la vida, pero hacen obras de caridad, asisten a la iglesia, a veces se dan lujos, pero para eso tienen su dinero. Y pensamos en los ricos malos, los que roban, se aprovechan de todo el mundo y acumulan riqueza de forma egoísta. Pero el rico de nuestra parábola no pertenece a ninguna de estas dos categorías. Ciertamente es rico y eso es todo lo que se dice. No dice que es malo, deshonesto, que evadía los impuestos, que era corrupto o adúltero, nada de eso. Simplemente era rico y esto no es pecado. De hecho, que más adelante en la parábola, cuando él habla con Abraham, no se le echa en cara ningún pecado. A lo mejor era muy religioso y practicante. Como hemos explicado en la primera lectura, en la Biblia la abundancia y el bienestar son considerados como una bendición de Dios. El rico es bienaventurado porque tiene muchos bienes. Si fuera un sabio, se hubiera podido ganar una gran cantidad de amigos para el futuro. Por tanto, todo depende de cómo se gestionen los bienes que Dios nos da. Jesús advierte sobre el peligro de la riqueza porque es muy fácil que el corazón del ser humano se apegue a ella. Ella se convierte en un ídolo y desafortunadamente con base en este ídolo se toman las decisiones en esta vida. Recordemos la parábola del sembrador, cuando parte de la semilla cae sobre espinos que no la dejan crecer y producir fruto. La semilla es la palabra de Dios y los espinos se identifican con los afanes, el estrés, las riquezas y los placeres de la vida. Jesús llama a la riqueza riqueza de la injusticia, porque ella de una u otra manera alberga injusticia, como dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 27. Así como entre dos piedras se clavan las estacas, entre la compra y la venta brota la injusticia. Nuestra parábola dice que el rico vestía de púrpura y lino, unos vestidos muy finos. La púrpura tiene un color rojizo morado que se obtiene de la secreción de un molusco parecido a un caracol, el murex. La púrpura de Tiro era muy costosa. Un historiador del siglo IV a.C. decía que para producir 1 gramo de púrpura se necesitaban 9.000 moluscos, por lo que su uso se limitaba únicamente a los artículos de lujo. Era un signo de prestigio. Solo los reyes y los ricos se podían dar el lujo de vestir de color púrpura. Del rico de la parábola se dice también que vestía prendas de lino, pero realmente el texto dice visos en griego, que es una fina seda extraída de un molusco grande llamado Pinna nobilis, que es endémico en el mar Mediterráneo. Se ve que este hombre rico no hace nada malo, gasta su dinero en vestidos de marca, de lujo y a lo mejor de moda. El modo como una persona se viste es muy importante porque indica la manera como quiere presentarse ante los demás, como quiere que los otros lo aprecien. En el Nuevo Testamento aparece el término oftalmodulía, que es la atracción de la mirada por quedar bien. Oftalmos es ojo y dulía es el afán, la ansiedad, el culto. Muchas veces, si la persona no se siente admirado, cae en depresión. Este hombre de la parábola no gasta para crecer como persona, sino para aparecer, para atraer todas las miradas. En la Biblia frecuentemente se utiliza el vestido como metáfora. El Salmo 73 dice que los malvados no han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Y en la primera carta a Timoteo se recomienda cómo deben vestir las mujeres, que se vistan decorosamente, con modestia y pudor,
sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. También en la primera carta de Pedro se les recomienda a ellas que el adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Pablo invita a los colosenses a vestirse de amor, que es el vínculo perfecto, de tal manera que quien los ve pueda apreciar la belleza de la persona de Jesús de Nazaret. Surge la pregunta para nosotros: ¿cómo estamos vestidos? ¿Con qué clase de vestido queremos que nos vean las personas? El rico de la parábola gastó mucho dinero en un vestido que se vuelve viejo y se acaba. Es más, se lo traga la polilla. La parábola no muestra su rostro, sino que habla de lo que hay debajo de los ropajes. Debajo de los ropajes hay un estómago que se sacia de alimento, que se engorda todos los días. Solo tiene aquello que lo hace semejante a los animales, al mundo prehumano. Parece que solo piensa en la comida suculenta. Ahora veamos el segundo personaje de la parábola. Es un pobre llamado Lázaro. Es en la única parábola donde Jesús da nombre a un personaje. Dice que se llama en hebreo Eliezer, es decir, Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. En otras palabras, Dios está de la parte del pobre. Recordemos que el rico no tiene nombre y esto es muy grave en la Biblia y en la cultura antigua. El nombre es la identidad de la persona. El rico es un don nadie. En el Imperio Romano, cuando algún notable caía en desgracia por sus malas acciones, el Senado decretaba la damnatio memoriae. Era una condena al olvido, erradicar las huellas del pasado. Su nombre se borraba de los libros, los monumentos públicos, y su rostro era rayado con piedra o metal para eliminarlo. Borrar el nombre equivalía a decir que la persona nunca había existido. En el texto griego de Lázaro se dice que había sido arrojado a la puerta del rico, deseoso de ser saciado de lo que caía de la mesa del rico. En aquel tiempo no se utilizaban las servilletas, sino que se limpiaban las manos con el pan y luego lo arrojaban debajo de la mesa para que lo comieran los perros. Ahora bien, los perros aparecen en la parábola haciendo compañía a Lázaro. Son solidarios con él. Estos dos personajes de la parábola representan la realidad de nuestro mundo. La separación entre ricos y pobres. Dios no está de acuerdo en que haya unos pocos ricos y una inmensa mayoría de pobres. Se dice que las 11 personas más ricas del mundo poseen más que la mitad de la humanidad pobre. Es un drama saber que el 10% de la humanidad posee el 90% de los bienes del mundo. Escuchemos ahora qué sucede con Lázaro. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Después de la muerte, se presenta a Lázaro en el más allá, se supone en el paraíso. En una interpretación del pasado que ya no es vigente, se pensaba que Lázaro era el prototipo de la persona buena, justa, virtuosa, que después de padecer injusticia y muchos sufrimientos en este mundo, Dios lo premiaba con el paraíso. Así no es. La parábola no lleva a pensar de este modo. Si Jesús ubica a Lázaro en el paraíso, tiene que ser por otro motivo. De Lázaro no se dice nada acerca de sus virtudes, ni que era bueno, humilde, educado, justo, nada. Que era pobre, pero no se sabe por qué. Le sucedió una desgracia y lo perdió todo. O también pudo haber malgastado todos sus saberes llevando una vida libertina.
Sus llagas pueden ser consecuencia de sus enfermedades. En la parábola, Lázaro calla totalmente, no dice una palabra, tampoco realiza ninguna acción. Siempre está sentado a la puerta de la casa del rico, los ángeles lo llevan sentado en sus brazos y en el más allá está sentado. Es erróneo y peligroso pensar que Lázaro está en el paraíso porque era bueno, justo o porque recibió un premio por su vida miserable en este mundo. Esto podría ser una motivación a la resignación por la pobreza, por la miseria, con la esperanza de que en el otro mundo las cosas van a cambiar. Esta manera de pensar ha sido etiquetada y con razón como opio del pueblo. Ubicando a Lázaro en el paraíso, Jesús no quiere darnos una lección sobre el más allá, sino sobre el aquí y el ahora. Él quiere que no existan ni Epulones ni Lázaros en el tiempo presente. Dios quiere que todos los bienes que existen en el mundo se distribuyan de acuerdo con las necesidades de cada ser humano. La parábola critica severamente la manera como la humanidad está administrando los bienes de la creación. En vez de ser distribuidos equitativamente, se malgasta en lo superfluo, como decía Mahatma Gandhi. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Si Jesús ubica a Lázaro en el paraíso, es únicamente para decirnos que Dios está de parte de los pobres, a quienes no se les ha dado aquello que Él ha preparado. Esta es una verdad que recorre en la Biblia como un estribillo. El Salmo 140 dice: El Señor hace justicia a los pobres y defiende el derecho de los necesitados. Y el Salmo 68: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Santiago también critica a las comunidades cristianas que hacen preferencia por los ricos. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Escuchemos ahora qué cosa sucede con el rico. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Jesús nos recuerda que la vida es corta y pasa muy rápido. Desafortunadamente, la riqueza tiene el poder de embriagarnos de tal manera que nos obnubila el pensamiento, como le pasó a un pobre agricultor que tuvo abundante cosecha y pensó que su vida nunca terminaría, en cambio se la pidieron aquella misma noche. El rico de la parábola está siempre ensimismado, pasa toda su vida comiendo, pensando que su banquete le durará para siempre. Como no piensa en el futuro, tampoco le interesa hacer amigos que después podrían ser muy útiles. De él se dice que murió y lo sepultaron, es decir, va al lugar de los muertos, a la parte inferior de la tierra. No es el infierno del que Jesús nunca habló. Se trata del Sheol o el Hades, el lugar donde habitaban los muertos y a donde también bajó Jesús cuando después de resucitado para rescatar a quienes habían muerto antes de él. Notemos que en el credo que recitamos los domingos decimos equivocadamente que Jesús descendió a los infiernos. No, bajó al inferi, es decir, al lugar de los muertos. Solo en este pasaje Jesús habla de tormentos, pero no es un relato de crónica, sino que estamos en el género literario de la parábola. El texto griego dice hiparjon en basanois, estando en tormentos, y básanos era la piedra de toque utilizada en la antigüedad para probar la autenticidad del oro. Imaginamos que están friccionando con esa piedra al rico y este sería el tormento. Sin embargo, en el sistema judicial de Atenas,
Bázanos hacía referencia a la tortura que se practicaba a un esclavo cuando su testimonio debía aportarse dentro de un proceso. En el lugar de los muertos están haciendo sufrir al rico con el bázanos. El sufrimiento en el más allá es una imagen creada por los orientales. Hay un texto apócrifo de carácter apocalíptico llamado el Libro de Enoc, compuesto por el año 160 a.C. en la época intertestamentaria, donde se describen los tormentos que los malvados tienen que sufrir en el lugar de los muertos. El infierno que imagina Dante Alighieri en la Divina Comedia es un lugar de vacaciones comparado con lo que describe el libro de Enoc. Se trata de un lenguaje figurado utilizado en la época con imágenes coloridas porque estaban convencidos que amenazando de esta manera eran capaces de hacer cambiar a las personas, de convertirlas. En la época de Jesús circulaban muchas historias sobre un final trágico para los ricos. Y naturalmente que Jesús recurre al lenguaje de su época con el fin de captar la atención y de que sus enseñanzas quedaran bien claras para sus oyentes. Por consiguiente, no son informaciones reales, válidas para hablar de las penas del infierno. Si fueran reales, también habría que considerar como real la posibilidad de que los condenados pudieran establecer una conversación fluida con los santos del paraíso. Y menos pensar que Abraham es tan miserable que no es capaz de regalarle una gotica de agua a este pobre rico que está sufriendo de sed. En el lugar de los muertos, el rico levanta sus ojos y ve a Abraham y a Lázaro en sus brazos. Esto contrasta fuertemente con su actitud durante la vida, que permanecía ensimismado sobre su mesa. Por fin levantó sus ojos y vio al pobre, aunque tenía que haberlo visto antes cuando estaba echado a la puerta. En otras palabras, el rico no se dejó salvar por el pobre Lázaro, no se lo hizo amigo, no creó relaciones de amor con sus bienes, y ya es tarde, porque la muerte le quitó todo. Y ahora veamos la parte más importante de la parábola, el diálogo entre Abraham y el rico. Lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Respondió Abraham: Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que, aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes, ni pasar desde allí hasta nosotros. El texto habla de un abismo que separa el mundo de la vida y el de la muerte. Se trata del abismo que contemplamos hoy, la realidad que está ante nuestros ojos todos los días. Es el abismo que separa al rico del pobre, a la nación rica de la nación pobre, que separa a quien tiene el conocimiento y lo utiliza de modo egoísta o para sus propios intereses y quien permanece en la ignorancia. El abismo que hay entre quien satisface sus propias vanidades, gastando exorbitantes sumas de dinero en cirugías estéticas, en cosméticos de lujo, y quien carece de las medicinas indispensables para la vida. El abismo entre el que tiene muchas tierras y aquellos que no tienen dónde cultivar, el abismo entre quien desperdicia los recursos naturales de modo escandaloso y quienes les falta el agua potable, etcétera y etcétera. Jesús, por medio de la parábola, quiere decir que estos abismos tienen que ser eliminados aquí y ahora, en el mundo presente, porque el destino del hombre se juega todo en esta vida, que es única e irrepetible. En otras palabras, nuestros comportamientos tienen consecuencias eternas. Por tanto, no es malo que una persona tenga a disposición muchos bienes. Ojalá todo el mundo pudiera ser rico. El problema es permanecer siempre rico, es decir,
no hacerse pobre compartiendo los bienes con quien tiene necesidad, porque todo lo que no se comparte durante la vida, al final es arrebatado. Se pierde la oportunidad de convertir estos bienes en relaciones de amor, que es finalmente lo que permanece. Sabemos que la riqueza es seductora y nos preguntamos si existe algún remedio que nos salve de esta seducción. Y sí que lo hay. Lo indica Dios por medio de Abraham. Insistió el rico: entonces, por favor, envía a Lázaro a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a pasar a este lugar de tormentos. Le dice Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Respondió: no, padre Abraham, si un muerto los visita, se arrepentirán. Le dijo: si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Conmueve la preocupación que tiene el rico por la salvación de sus 5 hermanos que siguen viviendo en este mundo. Ellos pueden seguir el ejemplo de su hermano mayor y correr el riesgo de arruinarse a sí mismos por el mal uso de las riquezas. El número 5 es simbólico y representa al pueblo de Israel, pero también a los miembros de las comunidades cristianas, quienes están tentados a unir su corazón no a Dios, sino a los bienes de este mundo sin compartirlos con los necesitados. ¿Cómo se pueden liberar de esta seducción de la riqueza? Es tan fuerte la seducción que Jesús dirá más adelante: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. El rico de la parábola tiene su propia propuesta, que la repite con insistencia. Pide al padre Abraham que haga un prodigio, que transmita milagrosamente a través de una visión o un sueño un mensaje de ultratumba. Pero el apego a la riqueza es más fuerte que la resurrección de un muerto. Ni siquiera un resucitado sería capaz de apartar el corazón del hombre del apego a los bienes. Se necesita algo más fuerte, es la palabra de Dios. Moisés y los profetas es la fórmula con la cual en tiempos de Jesús se comprendía toda la Sagrada Escritura. Solo esta palabra puede hacer el milagro de permitir que el hombre rico entre en el reino del cielo. Quien no se deja cuestionar por la palabra de Dios, concretamente por el Evangelio, permanece resistente a cualquier otro argumento. Solo la palabra de Dios logra que el hombre sea capaz de amar, que sea realmente humano. Les deseo un feliz domingo.